Segundito, les comparto el documento, por favor. Mientras... Listo, ahí tenemos, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan respecto de las dos configuraciones vistas? Es decir, vimos la configuración, en este caso de polarización fija y la de polarización de emisor. Acordándonos, desde luego, que la polarización de emisor, lo único que cambia es que tenemos aquí una resistencia. Ya habíamos hecho una analogía entre el circuito de entrada y lo que básicamente se refleja desde la salida hacia la entrada cuando tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí el beta más 1 RE, que se conoce como RI. ¿Sí? Ahí tenemos, ¿no? El beta más 1 que corresponde al RI. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí nos quedamos el día de ayer. Sí, hasta ahí no. Listo, entonces, veamos, continuemos. Déjenme ver cómo vamos con el... Sí me escuchan ahí, ¿no? Ahí creo que está mejor. Ya. Vamos a la parte, igual aquí, ¿no? El nivel de saturación se maneja de la misma manera, en el mismo sentido, es decir, siempre para que exista saturación tenemos que el voltaje colector emisor es igual a cero. Cuando tenemos el voltaje colector emisor, un cortocircuito, entonces decíamos que en un cortocircuito el efecto físico son corrientes elevadas, por eso es que se provocan los incendios. Esto más o menos para que ustedes me entiendan así. Cuando tenemos, no se olvide que aquí tenemos el eje del voltaje colector emisor, entonces cuando el voltaje colector emisor deja de ser VCC, sino que se acerca, ¿sí? Hasta cero. Voy a poner ahí, voltaje colector emisor es cero. Tenemos aquí, fíjense, el valor de corriente sería este. No sé si estamos claros. Por lo tanto, básicamente ya estamos en la zona de saturación. ¿Sí? Deshacer. Y listo. Ya, ahí vamos. Vamos a otra configuración. La configuración por medio del divisor. Configuración de polarización por medio del divisor de voltaje, ¿no? Fíjense, es prácticamente la misma configuración de emisor, ¿sí? De polarización de emisor, solamente que ahora ya no tenemos aquí solo R de base, sino tenemos tanto una resistencia 1 y una resistencia 2 que están conectados a la base. Haciendo un análisis respecto de lo que ya habíamos visto también, la configuración de nuestro transistor, fíjense, ¿cómo analizamos? Tenemos la entrada, está entrando por base, ¿sí? La salida tenemos a través del colector. No nos olvidemos, no nos olvidemos que aquí tenemos la base. Esta sería la base. Este sería el colector. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros el emisor. ¿Sí? Entonces, si la entrada tengo por base, la salida tengo por colector, lo único que me queda es emisor. Es decir, el transistor se encuentra en configuración emisor común. Y fíjense, ya aquí el emisor ya no está conectado directamente a tierra, sino a través de una resistencia. Entonces, este emisor, ¿sí? O la patita o pin del emisor me sirve tanto para el circuito de entrada, que corresponde todo esto, así como para el circuito de salida. ¿Está claro? No sé si voy cada vez haciendo más aclaraciones de efecto de que no tengamos inconveniente.
¿Cómo hacer el análisis en este sentido? Entonces, lo que debemos nosotros es determinar, ojo, un equivalente Thevenin, ¿sí? Un equivalente Thevenin hacia de todo el circuito del lado izquierdo. Es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es decir, vamos a determinar un circuito equivalente de todo esto. ¿Sí? ¿Sí está claro? Básicamente de todo esto. ¿Sí? Es decir, desconectamos de aquí prácticamente en la base, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ya. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, fíjese, el circuito no es que lo hemos abierto, ¿no? Sino que como es el mismo punto de alimentación, voltaje VCC, entonces a este pin de aquí, perdón, a este terminal de aquí, este terminal de RC, lo tenemos acá. Es como que lo hubiésemos separado, pero en realidad es un solo punto, ¿no? Porque dice VCC, VCC. ¿Sí? Hemos quitado los capacitores, ¿por qué? Puesto que estamos en el análisis de continua, y en el análisis de continua, los capacitores se comportan como un circuito abierto. Entonces hemos retirado y nos queda este circuito de aquí, esto de aquí. ¿Sí? Listo, entonces ahora lo que hacemos es desconectar lo que les decía, ¿no? Es como que partimos de aquí, ¿sí? Como que partimos de aquí, ¿sí? Y tendríamos esto de acá. Entonces, voy a dar cuenta que en este circuito vengo con un alicate y corto ahí. Entonces, ¿qué me queda? Me queda esto. Tengo aquí VCC, ¿sí? ¿Sí? Y no nos olvidemos que donde cortamos aquí corresponde la base, ¿no? O sea, esta es la base, ¿no? Esta es la base. Que corresponde a este punto, es decir, aquí. ¿Sí? Entonces, voy a encontrar un equivalente de Thevenin entre la base y tierra. Así de siempre, ¿no? Entonces, ¿qué es encontrar el equivalente de Thevenin? Un circuito que contenga una fuente y una resistencia equivalente entre los puntos de emisión, es decir, este punto, le voy a alargar más acá, ¿no? Entre punto y tierra. Así de simple, ¿sí? ¿Sí? Fuera de haberle hecho hacia acá. Lo mismo me da. Entonces digo, el voltaje de base, el voltaje en la base va a ser igual a mi voltaje de Thevenin. Si algo no está claro, me preguntan, por favor. No se olvide que lo que quiero es encontrar el equivalente de Thevenin entre la base y tierra, que fueron los terminales donde desconecté. ¿Sí? Porque VCC sigue conectado, ¿no? Igual acá VCC sigue conectado, solo aquí desconecté. Entonces digo, voltaje de base es igual al voltaje de Thevenin y es igual a un divisor de voltaje, ser igual a VCC por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Ese corresponde a mi voltaje de Thevenin. ¿Alguna pregunta, por favor? No hay. ¿Sí? Y voy ahora a mi resistencia Thevenin. Mi resistencia Thevenin es mi resistencia, ¿sí? Igual sería entre estos dos terminales, ¿no? Anulando o haciendo cero mi fuente de alimentación, porque así dice, la resistencia equivalente de Thevenin se la encuentra a circuito abierto y que además es con el circuito pasivo. Entonces,
Lo que hago es cortocircuitar, es decir, le mando a tierra y me quedaría R1 con R2 en paralelo. Eso debe estar claro, ¿no? Entonces sería R1. Si alguien no tiene claro, me dice para yo buscar la manera de que me entiendan, ¿no? Sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Más R2, ¿ya? Entonces, entre estos puntos que antes desconecté, ahora le vuelvo a conectar. Entonces tengo, fíjense. Aquí está mi equivalente Thevenin. Este es mi voltaje de Thevenin. Esta es mi resistencia Thevenin. Fíjense, tengo aquí, vea, mi punto, la base, ¿no? Vea, esto es sencillito. Voy a ponerle aquí para que no nos confundas. La base es esta, ¿sí? Esta base antes, ¿a dónde estaba conectada? Al transistor. Ahora sí le vuelvo a conectar. Le voy a colocar en azul lo que antes desconecté. Entonces tengo aquí así. Sí, aquí estaba. Listo. Y aquí tengo así. Sí. Este es RC. BCC. Este es R. No sé si estamos claros, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, vaya, la cosa se puso más sencilla, ¿no? Fíjense, prestarán atención, jóvenes. Si yo al circuito que está en rosado, le voy a girar nuevamente y le voy a poner así, vea. Estoy tratando de hacer lo mejor posible a efecto de que. A ver, estoy aquí. Tendré aquí así, chin, chin. Entonces tengo aquí, fíjense, ahora tengo BDT, vea. BDT, tengo así. Y ustedes me van a decir a qué se parece. Tengo que este es RC. Tengo que este es RE. A ver, ¿a qué se les parece este circuito? Pregunta a la sala. Todos estábamos asistiendo a clases. Ahora en serio. ¿Se parece o no se parece al circuito de polarización de emisor? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, fíjense, aquí está, vea. ¿Dónde está? Bien, se me perdió. Aquí está, vea, el de polarización de emisor. ¿Sí ve? ¿Sí o no? ¿Tiene o no parecido? Vea, aquí está, vea.
a este. Solo que en este terminal ya no está BCC. En el 1 está BCC y solo que ahora tenemos BD Thevenin. Por lo tanto, en nuestro circuito este de aquí, vea, en el de reflejo de la salida hacia la entrada, ¿qué tendríamos? Tendríamos este, vea. En lugar de BCC sería BD Thevenin. Ya no sería RB, sería RD Thevenin. Voltaje base emisor. Y esta resistencia seguirá existiendo. ¿Cuál será? Beta más 1 por RE. No sé si estamos claros. Jóvenes. Sí. ¿Sí? Así de simple, vea. A ver, ya me pasé. Tan, no sé dónde estaba. Creo que aquí está. Eso, ya. Voy a... Borrador, ya. ¿Listo? Ya. Adivino, creo que está. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, tenemos esto aquí, ¿no? Ya tenemos aquí. Y procedemos a hacer el mismo cálculo que hemos venido haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa siempre? No se olvide, encontrar la corriente de entrada, que en este caso es la corriente de base. ¿Qué más nos interesa encontrar? La corriente de salida, que es la corriente de colector. ¿Qué más nos interesa encontrar? El voltaje colector emisor. Todo eso absolutamente lo debemos obtener, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces aquí están, ¿no? Hemos hecho el cálculo de B de Thevenin, hemos hecho el cálculo de R de Thevenin, y la corriente de base, ¿qué será igual? Ya sabemos, vean. Vea, es la misma ecuación, esta de aquí, la 430, fijarse, es la misma la que tenemos acá. Igual a, ¿dónde te me pasaste? Igual a esta, ¿sí? Solamente que en lugar de BCC, ahora tenemos ¿qué? ¿Sí? Voy a ponerle un ladito. Tenemos, aquí sería eso, B de Thevenin. ¿Qué más? Y nada más. El resto lo mismo, ¿ve? ¿Sí? Aquí tenemos. ¿Dónde estamos? Vea. B de Thevenin menos voltaje. Ah, no, ya no tenemos RB, sino que tenemos R de Thevenin. Ese sería el otro cambio, ¿no? Yo mismo les dije hace un rato y se me pasó por alto en este momento. Aquí, vea. Aquí, en lugar de BCC sería B de Thevenin y en lugar de RB sería R de Thevenin, que es la parte que cambió del lado izquierdo. ¿Listo, jovenazos? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué más? Vamos a ¿dónde está? Igual, vamos para la saturación. Ya en este circuito, dado que este es el circuito equivalente ¿de dónde está? Ya que este es el circuito equivalente de lo de acá, ¿sí? O de todo esto. Entonces ya podemos trabajar tranquilamente. Entonces decimos muy bien, ¿no? Inclusive algunos textos lo ponen, dicen E de Thevenin menos B voltaje base emisor sobre R de Thevenin. Beta más 1 RE, ¿cómo le habíamos llamado nosotros? Ya se perdieron. RI, pues. RI les llamamos, ¿se acuerdan? Vean, aquí está el RI. Esta creo que le subrayé yo. Ahí está, RI. ¿Sí ven? Aquí está. RI es igual a beta más 1 por RE. Creo que les decía, es el nivel de impedancia reflejado de RE. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahora? ¿Sí? ¿Sí? Entonces RI es igual beta más 1 por RE y terminado el asunto. A ver, vamos. Este es el que estamos viendo, ¿no? Ya. No se olvide, este es el de divisor de voltaje. O sea, aquí existe un análisis aproximado que lo hace, ¿no? Sí, un análisis aproximado. Entonces tenemos, fíjense en lo que hace, ¿no? Lo que hace es simplemente
hacer la aproximación, ahora hace lo siguiente, jóvenes. La resistencia reflejada lo que hace la conecta simplemente, ¿sí?, entre la entrada. O sea, está haciendo lo opuesto. Antes, ¿dónde está mi lápiz? Caramba, aquí. Voy a hacerlo con, ¿dónde está? Voy a hacerlo con naranja, ¿no? Antes teníamos esto, ¿no? Que esta parte es muy importante y yo soy muy repetitivo en ese sentido porque este circuito siempre causa problemas. Porque la gente a veces se olvida del análisis hecho, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí 3 veces C, 3 veces C. Decíamos que este se llamaba R1. Este es C. Este es R. Este es RC. Este es RE. ¿Sí? Este es el circuito. Claro, aquí nos falta el capacitor. Solamente estoy dejando ya cuando hemos involucrado el análisis de continuo. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos primero? Partimos aquí y encontramos un circuito equivalente que tenemos el de acá. ¿Sí? Este de aquí que corresponde al mismo. ¿Sí? Ahora, como ya sabemos lo que refleja esta resistencia hacia la base, ¿sí? Repito, como ya sabemos cuál es el valor de esta resistencia o cómo se refleja RE hacia la base, entonces el libro presenta el siguiente análisis, que es este de aquí. Fíjese. Ahora va a desconectar lo de la derecha, ¿sí? Y va a hacer el análisis en el lado izquierdo, ¿sí? O sea, va a presentar un equivalente de todo lo de la derecha. Fíjese, aquí viene la parte importante, donde está. Voy a hacerle así, fíjese. ¿Cuál era el equivalente de lo que estoy encerrando? Correspondía a lo que está en rosado, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Fíjense, en ver. El equivalente era el equivalente de Thevenin. Ahora, el texto, dado que desde la resistencia del emisor hacia la base se refleja como RI, cuyo valor es igual, ¿sí? Beta más 1 RE, entonces dice, voy a conservar la entrada y voy a reemplazar la salida. Entonces, eso me voy a poner con verde, fíjese. Entonces, ahora, ¿cuál es el equivalente? Hablemos de esto. O sea, no estamos haciendo Thevenin, por Dios. ¿Sí? No es un Thevenin el color verde. Por eso es una aproximación. Entonces dice, muy bien. Entonces, voy a dibujar. Me voy con azul. Dice, muy bien. Conservo ahora la entrada. ¿Sí? La entrada es prácticamente eso, ¿no es cierto? Tengo aquí R1. Tengo aquí R2. Tengo aquí BCC. Tengo aquí BCC. ¿Sí? Si ven, aquí no hay ni parece emisor. ¿Sí? Tengo BCC. Y aquí tengo mi base. ¿Sí? Antes encontramos el equivalente de la entrada para conectarlo a la salida. Ahora estamos conservando la entrada. No es que estamos encontrando el equivalente de la salida, sino estamos simplemente conectando lo que se refleja. ¿Y qué es lo que se refleja? Eso voy a ponerle con otro color, con este verde mismo. Le voy a poner... Se refleja con RI. ¿Sí ven? ¿Y este RI igual a cuánto era? Era igual beta más 1
Sí se ve, ¿no? Por RE. ¿Sí? Entonces, no sé si se dan cuenta, ¿ve? Antes tenía el circuito de la salida, permanecía constante, y la parte de la entrada reemplazaba por el equivalente Thevenin. Ahora, el circuito de la entrada permanece constante y el circuito de la salida le estoy reemplazando por la resistencia o impedancia reflejada, ¿sí? Desde RE hacia la base, que corresponde a esto. ¿Sí estamos claros? Y ahí hacemos el mismo cálculo, solo que aquí el texto nos dice cuándo hacer esto, dice. Hacer esto, ojo, fíjese, cuando RI es mucho, mucho mayor que R2. O sea, si es que esto se da, entonces utilizamos esta aproximación. Cuando RI es mucho mayor que R2, por lo tanto podemos hablar de que I1 es igual a I2, semejante también, ¿sí? Ahí, ¿por qué? Porque si RI es grandota, tiene un valor grande, puede ser considerada como circuito abierto. Y si es considerada como circuito abierto, entonces I1 es igual a I2. Pero ¿por qué hace esa aproximación el texto? Porque no nos olvidemos que la corriente de colector, sí, la corriente de colector que es esta, tiene una aproximación también respecto de la corriente de emisor y eso se da siempre, ¿no? ¿Sí? Eso se da siempre. Sabemos nosotros que IC o IE, ¿sí? Cualquiera de los dos. IC es semejante a IE. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí? Por eso es que para mantener esta analogía, ¿sí? Dice entonces, el texto lo que quiere es asemejar como que esta de aquí fuese, como que esto de aquí, este nodo, fuese el nodo del transistor. ¿Sí? Entonces dice muy bien. Entonces decimos, si RI es mucho mayor que R2, entonces esta I1 es semejante a I2. ¿Listo? Jóvenes. Y ahí se hace lo propio, ¿no? Dice el voltaje de la base. ¿Qué será el voltaje de la base? Sería igual a R1, ¿sí? Voltaje de la base, repito, perdón. Aquí sería, estamos donde estamos, aquí tenemos la base, ¿no? Un lapsus. El voltaje de la base es el voltaje sobre esta resistencia, ¿sí? Entonces sería igual BCC por R2 sobre R1 más R2, lo que antes habíamos encontrado como que fuera voltaje de Thevenin, ¿no? Ojo, estamos considerando que RI es mucho mayor que R2, no nos olvidemos, solo ahí podemos hacer eso. ¿Qué más sabemos que nos dice el texto? Si el beta RE es mayor o igual que un valor 10 veces R2, ¿sí? Entonces tenemos esta condición. Entonces la condición que definirá si se puede aplicar el método aproximado es esto de aquí. Entonces nosotros ya aquí ya nos especifica, o sea, porque aquí simplemente nos dice si RI es mucho mayor que R2, pero no sabemos qué es mucho mayor. Entonces aquí ya nos dice, si beta R es mayor o igual que 10 veces R2, entonces ahí podemos aplicar esta aproximación. Y listo. ¿Qué más tenemos? Que el voltaje de emisor es igual al voltaje de base menos voltaje de base emisor, esto ya sabemos. ¿Qué más? Que IE es igual al voltaje del emisor sobre la resistencia del emisor, también ya sabíamos eso. Y que ICQ en este caso, ¿sí? ICQ es semejante a IE. Esas serían las aproximaciones. Y la otra que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo establecer la relación de aproximación? Cuando hagamos esa comparación. Los textos nos dan un valor de beta, multiplicamos por el valor de R, en este caso de RE, ¿sí? De RE mayúscula, por favor. Si ese valor es mayor o igual que 10 veces R2, entonces aplicamos esta aproximación. Y listo, y se acabó. Vamos acá, borremos. ¿Alguna pregunta, por favor?
En caso Claro que que no sí. sea mayor, ¿en qué aproximación usamos? ¿O no usamos la aproximación? ¿Perdón? En caso que no sea mayor, ¿no usamos la aproximación? Ahí O usas el análisis que acabo de hacer. Tendrías que encontrar Thevenin, o sea, el ahí, voltaje Thevenin, R de Thevenin, y hacer la ecuación de entrada y ecuación de salida normal. ¿Sí? ¿Cuándo usar la aproximación? Aquí ve. Este es el circuito aproximado, como quien dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Haciendo utilizando la resistencia o impedancia reflejada, llamada RI, que era igual a beta más 1 por RE. Entonces, encuentras el voltaje aquí. Como estás asumiendo que es mayor, entonces se supone que este circuito abierto, encuentras el voltaje de la base, haciendo el divisor de voltaje en este circuito, tienes aquí. Se supone que está cumpliendo con esta relación. Entonces tú dices IE, ¿sí? IE es igual a BE sobre RE. ¿Esto de dónde lo sacas? De acá, ¿no? Del circuito, ¿ve? IE es igual a voltaje en emisor sobre RE. Eso no ha cambiado, ¿no? Es más bien para la entrada a la que estamos utilizando la aproximación. ¿Qué más? ICQ semejante a IE, también ya sabíamos de eso, ¿sí? Y que el BCQ, ¿sí? Es igual a BCC menos IC por RC menos IE por RE, que eso también nosotros ya lo sabíamos, ¿sí? ¿De dónde? Del voltaje de salida. Entonces tú decías, fíjate que aquí no está apareciendo R1, R1, R2 acá, sino esto ya lo sacaste de acá, del circuito de este de aquí, ¿sí? BCC menos IC por RE menos voltaje colector emisor menos IE por RE, ¿ya? Eso tienes acá, ¿ve? ¿Sí ves? ¿Sí está claro? Esto es solamente para la entrada, nada más, ¿sí? Para encontrar el voltaje de gas, algo que ya sabías nada más, ¿sí? Entonces, no, no es como quien dice como de gran ayuda. En todo caso, sería mejor utilizar, yo digo, el circuito de TV. Así de simple. ¿Listo? sí, gracias. Ya vamos a hacer ejercicio de cada una ¿cómo es? De las configuraciones que vimos, ¿no? La saturación, no te olvides, siempre la saturación se cumplirá cuando el voltaje, o sea, cuando nosotros, eso ya les dije en la clase anterior también, ¿no? Cuando nosotros cortocircuitamos aquí, ¿ya? Es decir, el colector y el emisor cortocircuito, ¿ahí qué va a pasar? El voltaje colector-emisor tiende al eje vertical, es decir, tiende a la saturación, ¿ya? Eso es todo. Eso siempre se cumplirá. Tenemos corrientes elevadas ahí, ¿no? ¿Ya? Por eso es que estas ecuaciones sería digamos, una pérdida de tiempo seguir analizando cada una, porque estos las sacamos del circuito. ¿Y cuál es el circuito? Lógicamente, el que se esté analizando. Nada más. Vamos con la configuración de realimentación del colector. Con esa terminamos el día de hoy. Hoy día es martes. No hemos hecho ningún trabajo grupal, ¿no es cierto? Solo tenemos un aporte, ¿no? Sí, Ya, entonces el día jueves creo que yo les dije, vamos a hacer una especie de taller grupal, pero a manera de prueba. ¿Cómo significa eso? O sea, yo les envío, no, ese mejor ver, ustedes, bueno, yo les voy a decir de cuántos son ustedes. Ustedes que son 29 nomás. Si ustedes creo que son 29, ¿no? Déjenme ver un segundo. 25 creo. Déjame ver. Equipo, veamos. Respaldos. Aquí está, circuitos electrónicos. $26 han sido. 26. A ver, vamos a hacer algo. Sería 5 grupos de... Así sería. 4 grupos de 5 y un grupo de 6. 4 grupos de 5 y un grupo de 6. ¿Sí estamos claros? Ahí cumplimos. Son 26 estudiantes ustedes. Eso trabajaremos el día
jueves. Sí, va a tener dos partes, como quien dice, ¿no? Ese trabajo. Hacemos el desarrollo del circuito. Sí, de todo lo que vimos, menos esto de aquí, porque no hemos hecho ejercicios, ¿no? De esto del transistor, ¿sí? Exceptuando lo del transistor, sí estamos claros, ¿sí? Serás todo lo que es diodos, multiplicadores de voltaje, rectificadores, etcétera, etcétera, excepto esto, ¿no? Eso lo haremos el día jueves en las 2 horas, ¿sí? En la primera hora haremos el desarrollo de los ejercicios, sube uno solo por el grupo, y en la siguiente hora, les queda 1 hora, en la siguiente hora subirán la simulación de uno de los ejercicios. O sea, ustedes cogen el que más les convenga y ese lo simulan en Proteus, etcétera, etcétera. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Jóvenes. Sí, Sí. ¿Sí? Repito, la solución, no voy a tratar de poner unos ejercicios muy sencillos y ustedes hacen la simulación, o sea, la primera parte es, repito, ustedes van a encontrar ya en el aula virtual la tarea. Entonces ustedes desarrollan entre los 5, solo sube uno con el nombre, lógicamente, de las personas que son parte del grupo. Y ojo, en la segunda hora ustedes proceden a hacer la simulación de uno de los ejercicios. Si son 4, igual 1. Si son 2, igual 1. Si son 3, igual 1. Solamente hacen la simulación en Proteus de uno de los ejercicios. Entonces ya tendríamos 2 aportes más. Y la siguiente semana, no sé qué día nos asignen la prueba. Entonces ahí el día lunes tendremos normal clases. Haremos el desarrollo de los ejercicios de transistores. Y nosotros eventualmente, ojalá nos toque el día jueves la prueba. Veamos cuándo nos toca. Y ese le haremos tipo reactivos, haremos una prueba. O sea, la próxima semana, independientemente del día que nos toquen, como tenemos que asistir normalmente a cada una de nuestras clases, yo les indico y haremos una prueba tipo con reactivos nada más. Nos resolveremos los ejercicios, ustedes cogen la respuesta y se acabó. Con eso tendríamos 4 aportes. ¿Alguna pregunta, por favor? Inge, en la parte de Proteus, ¿debemos subir el archivo o tipo informe? Porque a veces no sabe valer abrir. No, hermano, no, solamente ustedes, el circuito, ¿no es cierto? No me importa que me hagan con reglas, sin reglas, o sea, ponen el circuito en el Proteus y usted, qué sé yo, si yo le estoy pidiendo el voltaje de salida, usted eso debe mostrar la simulación, ¿correcto? Bien. ¿Sí? Sí, nada nada de conclusiones, ¿no? Simplemente es la simulación del circuito. ¿Qué es la simulación? Si yo le pido, perdón, voy a un segundito. Algo pasó. Veamos. Ya, ahí está. ¿Dónde está? Ahí estamos. Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Inge. Sí, sí se ve el circuito. Ya, o sea, el texto sí, ¿no? Entonces, voy a suponer, no digo, qué sé yo, tenemos este circuito. Qué sé yo. Vamos a suponer que este sea uno de los problemas, ¿no? Sí. Yo digo, BI es 15 voltios. Entonces, tengo que voy a poner que este sea 5K. Me estoy inventando, ¿no? Y yo quiero más o menos B sub 0. ¿Sí?
Entonces digo, bueno, aquí estoy suponiendo que es ideal, ¿no? Yo les puedo poner con de silicio, de germanio, etcétera. ¿Sí? Entonces, semiciclo positivo, entonces significa que estoy excitando con los más 15, por lo tanto la corriente irá en este sentido, polariza directamente al diodo, como es ideal, aquí hay un cortocircuito. El voltaje V sub 0 sobre la resistencia, ¿de cuánto es entonces? V sub I. V sub I, así de siempre. ¿Sí está claro? V sub I. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Entonces tengo aquí los 15. Se acabó. Voy para el semiciclo negativo. Me genera una corriente, voy a poner en azul. Abre al diodo, por lo tanto, aquí no hay circulación de corriente. V sub 0, ¿cuánto ve? V 0. ¿Sí? Entonces, esto usted resolvió manualmente entre los 5 compañeros. ¿Está claro? Y en el Proteus, usted ingresa este circuito al Proteus y simplemente usted se limita a obtener V sub 0. ¿Qué es lo que le debe generar el simulador? ¿Está claro? ¿Qué me presentará usted como captura? El circuito que usted ingresó al Proteus y la simulación. Nada más, eso es todo. ¿Sí está claro ahora sí? Jóvenes. Sí, Eso es todo. Ya, por ahora ya no les da bombo más con esto, entonces nos estamos despidiendo ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor? Vayan ya de una vez decidiendo quiénes son los del grupo. Entonces, esa tarea queda para este jueves. La simulación es rápida. Igual la resolución de los ejercicios será rápida. Tendrán 1 hora exactamente, ¿no? Sí. O de pronto 1 hora 10 hasta que suban el archivo y sí, 1 hora. Está bien, más que suficiente. ¿Listo, jóvenes? Sí. Ya. Esa cosa otra vez me olvidé de grabar. Ay, Dios, siempre me olvido. Recording in progress. Bueno, ustedes son testigos que hemos tenido clases. Ya, que se quede grabando un ratito ahí. Pueden salir ya del aula ustedes si desean.